digamos que yo tengo esta animación y a mí me gustaría estarla repitiendo, que se quede como un loop, como un bucle. En el valor que quiero que se haga un ciclo, yo podría tocar con la tecla Alt el cronómetro. Lo que estamos haciendo es que se abre el panel de expresiones y yo podría empezar a escribir loop. Aquí dentro de After Effects voy a explorar los archivos. Quiero ir mostrando varios de estos elementos. Tengo una composición con las flores en primer plano y digamos que yo quisiera empezar a darle más movimiento y vida al escenario, pero tuviera yo un deadline muy próximo y no tengo tanto tiempo para ser flexible para estar generando las animaciones de cada objeto. Entonces yo lo que puedo hacer es lo siguiente. Por ejemplo, voy a enfocarme ahorita aquí en el diente de león, voy a hacerle zoom in y yo quisiera que se estuviera meciendo como si el viento soplara y la agitara, y yo podría ajustar el eje de rotación en la base. Ajusté el anclaje y digamos que si yo tuviera una escena bastante extensa de unos 20 segundos, yo quisiera hacer algunos movimientos ahí arbitrarios, que se estuviese meciendo suavemente, pero que tuviera yo una cantidad enorme de objetos que tengo que manipular y que tengo que estar creando y modificando. Tal vez se consumiría bastante tiempo estar haciendo esa tarea. Pero en la sesión anterior nosotros habíamos empezado a platicar sobre lo que es el sistema de expresiones, que nos permitió emparentar el valor de un objeto al valor de otro, y también el sistema de expresiones nos va a permitir añadir con código que está basado en Java, empezar a escribir condicionantes. Una gran ventaja ya en las versiones más recientes de After Effects, lo van a ver a continuación, es que el rellenado del código también ya tiene un autocompletar. Entonces en este caso ahorita tengo yo el valor de rotación aquí revelado en mi línea de tiempo. Voy a presionar Alt antes de darle un clic al cronómetro y eso lo que va a hacer es que se revele abajo la opción avanzada de expresión. Y aquí se abre un bloque donde yo puedo empezar a incrustar texto. Y por ejemplo voy a empezar a meter un texto. Vean como si yo empiezo a teclear ya me da un sugerido de autorrelleno. Por ejemplo width, que sería ancho y demás. Lo voy a ignorar ahorita de momento. Voy a seguir escribiendo. Y lo que quiero es agregar una expresión que se llama wiggle. Wiggle significa un movimiento aleatorio de ondulación. Y le voy a poner wiggle y voy a abrir un paréntesis. Y voy a agregar dos valores. Por ejemplo ahorita 6,9. Ahorita explicaré a detalle qué son estos valores. Y lo que va a suceder es que vean que aquí no hay keyframes, pero si yo le doy reproducir, el objeto se está meciendo y agitando porque se está transformando su rotación. Lo que sucede aquí es que un primer valor de estos dos controla la cantidad del ángulo de rotación y el otro la frecuencia, es decir, la cantidad de movimientos que suceden a lo largo de un periodo. Por ejemplo, el primer valor, que es 6, lo voy a agregar exageradamente a 46. Es mucho más rápido, está tratando de hacer 46 repeticiones o a esa frecuencia. Lo voy a reducir a algo más lento, por ejemplo 3. Y ahora es mucho más relajado el movimiento. Pero el segundo valor lo voy a cambiar, por ejemplo, a casi 90 grados, ¿no? 90. Y vamos a ver que cuando se agite se va a mover casi como acostándose, miren. Entonces bueno, yo podría configurar algo que nos dé un movimiento mucho más natural, no tan exagerado, como esto, 3,6. Y de esa manera permanece a lo largo de toda la línea de tiempo. Yo ya le di un movimiento, ya está animado este objeto. Y lo genial, pero que también es importante de entender del sistema de expresiones, sobre todo con esta expresión que es wiggle y que, como les comento, es aleatoria, un poco arbitraria. Lo que sucede es que la codificación, la forma en la que After Effects logra hacer estos valores al azar, quiero que vean aquí como rotación, el número está condicionado en rojo, significa que está siendo impactado por una expresión. Y bueno, vean cómo va cambiando a lo largo de la línea de tiempo en automático. Dependiendo del número de capa, ahorita que es la capa 3, dependiendo en qué capa esté, cambian totalmente todos los valores. Por ejemplo, miren, voy a hacer con el atajo de comando duplicar, command D, o quisiera un copy paste y sacar a más copias. Tengo varias copias, pero todas tienen diferentes
posiciones. Entonces lo que está increíble es que también todas tienen un diferente comportamiento. Y bueno, yo inclusive podría, estas copias que saqué, manipular la expresión de manera que cambiara los valores de rotación unas cuantas unidades. Inclusive puedo poner valores específicos como 7.5, que tengan como todavía unidades más marcadas, y cada uno va a tener un comportamiento diferente. Y entonces yo podría rápidamente poblar ahorita mi escenario con más dientes de león. Justo van a tener diferentes comportamientos y le va a dar naturalidad a mi escena. Entonces de esa manera fue que agregué ahorita el efecto wiggle. El efecto wiggle lo puedo agregar a cualquier valor. Ahorita voy a ir mostrando más efectos. Yo ahorita les mostré de manera manual cómo incrusté la expresión al valor de rotación. Voy a ajustarle el pivote también aquí a la base. Y After Effects lo que nos ofrece aquí, es importante nada más resaltar que lo siguiente que les voy a mostrar puede estar modificado dependiendo del idioma en el que hayan instalado su aplicación. Pero lo que sucede es que aquí en After Effects, donde dice Animation Presets, yo puedo desplegar opciones. Esta sección que dice Animation Presets realmente es un compilado de ajustes preestablecidos de la suma de efectos y de condiciones que ya están preestablecidas. Entonces, por ejemplo, hay una sección que dice Behaviors. Si yo la despliego acá, como previamente en una primera instancia el Adobe CC, porque mi computadora estaba configurada en español, me instaló en español el nombre de estos efectos. Si ustedes lo tienen instalado en inglés, aparecerán en inglés. Y es que al final estos nada más son textos descriptivos, pero por ejemplo estoy buscando este que dice ondulación. En el caso de que esté en inglés, ustedes lo encontrarían como wiggle. Y por ejemplo dice escala, posición, rotación. Encontré aquí el wiggle de rotación. Y lo que hago es que lo arrastro como un efecto y se lo coloco. Y lo que me va a hacer acá es que me está agregando dos efectos. Me está agregando un efecto de rotación. Y si ven, el efecto de rotación tiene, o el efecto de transformación, que me permite adicional a los valores de propiedad básicos, meter nuevamente el valor de posición, de escala y demás. Vemos que en rotación está indicado en rojo y significa que está siendo afectado por una expresión. Y lo que sucede es que aquí en automático ya el valor de rotación tiene habilitada una expresión que dice wiggle en efecto de rotación. La velocidad va a estar condicionada, y lo que sucede aquí es que más bien está configurado un controlador que este efecto de transformación es el que está influyendo en la capa como un efecto. Yo lo puedo apagar y va a retornar a su estado natural. Y arriba yo tengo simplemente un controlador, y este controlador tiene dos valores a configurar, que uno de las agitaciones por segundo, que si yo lo aumento, o la cantidad de ángulos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí lo aumenté exageradamente y vean cómo se va a estar agitando, ¿no? Igual si yo le doy nada más 2 unidades en tiempo y por ejemplo 15 grados, se va a estar agitando. Básicamente es lo mismo que hice yo manualmente, pero aquí ya automatizado para simplemente arrastrar y colocar y yo no tener que teclear el código, e inclusive poder controlar el código desde slider, desde un botón. En realidad este es el efecto que está afectando, pero este es el que está con sus controladores nada más manipulando estos valores que están acá en rojo. Entonces eso, para abrir un poquito nada más la imaginación, a que inclusive les mostraba en la clase anterior que ustedes pueden, a través de la opción de generar expresiones avanzadas, que vimos que con el látigo yo podía amarrar la posición de un objeto a otro. Inclusive ustedes pueden amarrar las posiciones o los valores de efectos, effects. Hay una opción que dice Expression Controls. Y por ejemplo hay uno que se llama Slider Control, Layer Control. Y esto lo que me hace es un efecto de un slider que miren marca de 0 a donde yo quiera. Y tengo un slider. Y esto es para que yo a este, por ejemplo, yo podría con expresiones amarrarlo a otro efecto, a otro valor, a otra posición y controlar. Y yo empezar a hacer mis propios controladores. Esto nos permite que trabajemos, por ejemplo, gente que hace trabajo ya muy avanzado, como veíamos la marioneta del personaje, que a lo mejor esté alguna expresión facial amarrada a un controlador. Yo a los efectos que voy creando también yo los puedo cambiarles el nombre, ponerle por ejemplo control de posición, y a lo mejor yo podría amarrar el valor de posición, que en este caso solamente ahí tengo una unidad, pero pues, por ejemplo podría amarrar
un valor al slider. Vean cómo ahí ya lo controló, lo está moviendo, ¿no? Habría que configurar muy bien esto para que haga sentido. Ahí lo borré, me dice que hay un error en la expresión porque borré justo el controlador y acá la expresión lo está buscando textualmente. Pero esas son algunas posibilidades de cosas que podemos hacer. ¿Te gustaría incursionar en el mundo del cine, la televisión y los medios digitales? Aprende a crear contenidos de alto impacto con nuestros cursos personalizados de Motion Graphics, edición de video y modelado 3D. Organicemos juntos un taller de capacitación a la medida de tu estudio creativo. Te invitamos a visitar designare.com y descubrir nuestra oferta de cursos diseñados especialmente para ti. Entonces ahí tienen todos estos presets e inclusive ustedes pueden generar después sus propios presets. Por ejemplo, acá toda la composición del niño la voy a meter en una nueva composición y digamos que yo hago una corrección de color, que le doy un entintado y le pongo un color y aparte le voy a dar un blur y que esa fuera toda una colección de efectos que hice y que yo quisiera esto guardarlo como un preset. Yo me puedo ir a Animation y puedo seleccionar estos dos y le puedo decir Animation, Save Animation Preset y me va a mandar ahorita a mi carpeta de Users y se van a guardar mis presets y le voy a dar aquí un nombre clave, por ejemplo le voy a poner Ghost. Y me dice estoy grabando esto fuera del folder de presets. Ok, la ruta tendría que ser, para que no lo guarde, Animation Preset, Save Animation Preset. Lo tendríamos que guardar en las aplicaciones de After Effects, ¿no? O sea, tenemos que ir a encontrar justo la carpeta en donde pertenecen para hacer el llamado, que es justo en donde los presets que tenemos están cayendo. Pero justo cuando tú ya tienes tus user presets, tus animation, aquí te va a salir una carpeta o puedes crear tú tu propia carpeta que sea de user presets y entonces guardar tus propios efectos y volverlos a arrastrar y colocar y ya están preconfigurados o se los puedes compartir a alguien más. Por ejemplo, una situación que una vez estuve yo haciendo era que con una marca que estábamos trabajando ya de fijo con el equipo, lo que hice es que configuré un preset donde ellos siempre estaban tomando el gotero con la paleta de color para poder tener los colores de la marca. Y era muy tardado el proceso, ¿no? Del equipo de estar siempre, tenían unos post-its en sus monitores copiando el código ahí hexadecimal y el RGB. Y yo mejor lo que hice es que, por ejemplo, hice un efecto de fill, de rellenado. Puse el RGB correspondiente al color o el código de hexadecimal y simplemente le di guardar preset y le di el color de, puede ser rojo Coca-Cola, azul Pepsi, lo que sea, y ya la gente ya nada más desde aquí podía estar arrastrando y colocando el efecto de color. Entonces eso ahorraba tiempo en producción porque teníamos trabajo diario con la marca que menciono. Ustedes pueden hacer sus propios presets y estarlos cargando. También pueden descargar, hay comunidad de gente que se dedica a hacer sus propias soluciones. Y por ejemplo, bueno, ahorita teníamos que esta ya está con el preset de wiggle de rotation, está funcionando. Voy a mostrar uno más dentro de estos detalles, la flor azul. Digamos que en la clase anterior aprendimos lo que eran las herramientas de Puppet y voy a meterle aquí un pin y otro pin acá arriba para que mi flor se pudiera estar meciendo, ¿no? Como si estuviese bailando. Y ahora lo que voy a hacer es que en la línea de tiempo, por ejemplo, en un segundo voy a hacer una animación, se mueve a la izquierda y luego voy a copiar el keyframe del inicio y lo voy a pegar y avanza y regresa, ¿no? Avanza. De hecho, mientras avanza vamos a hacer que baje y que mientras regresa baje, ¿no? Entonces digamos que yo tengo esta animación y a mí me gustaría estarla repitiendo, que se quede como un loop, como un bucle. Ahora sí que el usuario básico pues agarraría y copiaría los keyframes y los estaría pegando, ¿no? Y estaría eso un poco de flojera, ¿no? Ahí ya, o sea, ahí ya hay un bucle, pero pues estás manipulando aquí un montón de keyframes y si luego te dicen, oye, aceléralo, muévelo del lugar, igual puede ser como un poco desastroso. Y por ejemplo, más bien con que yo tuviera un solo bucle aquí que llega a la posición en la que empieza y regresa al inicio, yo aquí en mi pin o en el valor que quiero que se haga un ciclo,
yo podría tocar con la tecla Alt el cronómetro, y tocando con la tecla Alt lo que estamos haciendo es que se abre el panel de expresiones y yo podría empezar a escribir loop, y ya aquí ya me da la sugerencia, y la que busco se llama loop out, y esta lo que va a hacer es que yo le voy a dar reproducir y ya es un bucle, ¿no? Entonces de esta manera yo podría estar generando un bucle, y vean ahorita por ejemplo con mi escenario yo podría empezar a darle vida a mi escena, o sea, como empezar a poner las flores ahí en movimiento, agitándose por el aire, a danzar, lo que sea, y hago mis bucles. Un último ejemplo de esto, por ejemplo, tengo aplicado ya en orden, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un gráfico ahorita muy sencillo de esto que sería una abeja. Viene un consejo extra adicional que no había mostrado ahorita en el curso. Pues yo tengo ahorita toda esta área y quiero concentrarme únicamente en animar esta sección. Yo tengo esta opción que se llama región de interés, la puedo activar, y lo que hace es que me permite ahorita dibujar un encuadre que sería en lo que me voy a concentrar y que voy a únicamente a renderizar aquí. Me permite que After Effects todo lo demás lo anule y solo me muestre esta región, justo la región de interés. Y aparte de hacer eso, lo que yo puedo hacer es que arriba en el menú superior donde dice composición, le voy a dar composition y voy a buscar una opción que dice crop comp to region of interest, que dice recortar composición de acuerdo a la región de interés. Le doy ahí un clic y lo que hace es que me hace un crop. Ya me cambió el tamaño de la composición ahorita a 70 píxeles, 69 píxeles, y yo tengo ahorita aquí mi gráfico de la abeja que tengo dividida una ala y el cuerpo, ¿no? Lo que voy a hacer ahorita con esta abeja es que le voy a colocar el pivote a la izquierda y voy a tomar el valor de rotación y voy a acercarme a hacer zoom in en mi línea de tiempo, y de 0 voy a modificar la posición a que esté elevada, y de hecho 1, 2, 3 frames que esté elevada, 1, 2, 3 que regrese a su posición inicial, y de ahí voy a hacer un bucle. O sea, igual le doy Command Alt Command y le voy a poner Loop Out. Y ahorita está agitando ahí sus alas, ¿no? Recuerden que inclusive yo podría, por ejemplo, si yo quisiera que se agitara más rápido, estos keyframes los podría acercar, los puedo seleccionar todos en conjunto, y si dejo presionado Alt y los acerco, se acercan de manera proporcional. Y si yo enciendo mi Motion Blur, que lo activo en esta casilla que está encendido el efecto de Motion Blur, y aquí asigno qué capas lo van a tener con este icono de aquí, con este switch, pues ahí está ahorita mi abeja agitando sus alas, ¿no? Y si me regreso a la composición anterior, la del escenario, pues yo tengo ahí mi abeja agitando sus alas. Y por ejemplo yo les mostraba ahorita dentro de mis effects and presets que si voy a los behaviors, que es la primera carpetita que tengo aquí, y viene behaviors, comportamientos, y busco por ejemplo el wiggle de posición, que sería el de wiggle position, o en español ahorita aquí dice ondulación, rotación. Se lo arrastro y se lo coloco. Lo que está haciendo es que ya se está moviendo, y si yo tuviera aquí mis flores, pues yo podría hacer que ahí esté como moviéndose alrededor de las flores. Inclusive, no sé, le voy a quitar ahorita el de posición y primero voy a agregar el de rotación, y ese haría que esté primero rotando, y le puedo agregar luego el de escala para que parezca que a lo mejor se acerca y se aleja de pantalla. Vamos a exagerarle ahorita al wiggle de escala los valores que yo tendría que controlar, solo estos de aquí, el primer valor, que la escala dice wiggle width separately, que el ancho se anime de manera separada que la altura, ¿no? Que sea proporcional. O podría yo teclear a mano en escala, más fácil aquí, wiggle, y darle 4,10. Y yo lo que quiero es que eso, que esté como vibrando. Por ejemplo, ahí está vibrando como muy seguido. Vamos a ver, planear bien cómo sería el wiggle de la escala para que transforme ambas dimensiones, que acá sí lo tenemos con este wiggle, experimentando con esto. Y lo que
quiero hacer es lo siguiente, que se sienta un comportamiento natural de nuestra capa. Entonces vamos a darle wiggle de rotación y el de posición. Wiggle position. Y puedo yo ampliar, por ejemplo aquí dice en position, la cantidad de píxeles que se va a estar desplazando, que fuera bastante. Recuerden que esto al final es solamente un efecto que está influyendo directamente sobre la capa. Pero teniéndolo activo, por ejemplo, ahí la tenemos como moviéndose. Entonces podría ser que no sea tan exagerado el desplazamiento y más lento. Pero ahí ya la tenemos agitándose y moviéndose, ¿no? Por pura programación, ahorita yo sin meter keyframes, pues ya tenemos como si esta abeja se estuviera trasladando de una flor a otra, como con movimientos irregulares que están controlados únicamente por código. Esto se puede poner como una solución, que es una forma de ahorrar tiempo, producción, para irle dando vida a nuestros escenarios. Entonces esto, la forma sencilla, como les comentaba, ya sea que yo arrastre desde mis behaviors como algunas soluciones que aquí ya tengo yo preestablecidas, o que ustedes de manera manual estén también incrustando el código. ¿Te gustaría incursionar en el mundo del cine, la televisión y los medios digitales? Aprende a crear contenidos de alto impacto con nuestros cursos personalizados de Motion Graphics, edición de video y modelado 3D. Organicemos juntos un taller de capacitación a la medida de tu estudio creativo. Te invitamos a visitar designare.com y descubrir nuestra oferta de cursos diseñados especialmente para ti.